buenas tardes a todos. Primero agradecer Julio Pascual y Jaime Kuliszewski por invitarme y contar conmigo un año más en este curso y en esta charla. Y yo os voy a dar las novedades, a hablar de las novedades en demencias, aunque en realidad ya para el año que viene, si me invitan de nuevo, sugeriré que en vez de demencias se pongan trastornos cognitivos, porque cada vez hablamos menos de demencias y de cosas que pasan antes de la demencia. Y siguiendo un poco el mismo esquema de antes, perdón, un segundín. Vale. Siguiendo el mismo esquema que Julio, yo también he hecho un pequeño guión y empezaré por la genética, por último, siguiendo por criterios y fisiopatología, biomarcadores y finalmente acabar con pinceladas de tratamiento. Y son los trabajos que se han o bien publicados en revistas o bien presentados en los congresos del último año. Respecto a la genética, quería resaltar 4 pinceladas sin entrar en detalles para deciros que, como cada año, se presentan nuevos genes que están implicados en la enfermedad de Alzheimer. Y os quería resaltar un ejemplo de lo que está pasando en la ciencia y en la investigación en enfermedad de Alzheimer. Este es un artículo que se publicó en la revista Nature sobre un gen que es el gen de la fosfolipasa D3 asociado a un riesgo de enfermedad de Alzheimer. Si os habéis fijado, en los últimos años lo que ocurre en la investigación es que el primer hallazgo normalmente se publica en una revista muy buena, como Nature o Science, y los pobres que intentan replicarlo, habitualmente pues se les publica en revistas mucho menores y porque ya ha perdido el interés, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay 2 ejemplos. Estos últimos 2 años he visto al menos 2 ejemplos donde al final los editores dicen, bueno, ¿por qué relegar a los pobres, que a lo mejor tienen razón, los que intentan replicar son los que presentan los datos más valiosos y en cambio no se les deja publicar? Y ya he visto un par de ejemplos donde las réplicas se publican en la misma revista, ¿no? Y este es un ejemplo que ha pasado este último año de un grupo muy conocido en enfermedad de Alzheimer de Estados Unidos que publicó este gen y posteriormente aparecieron una serie de cartas de réplica que por lo menos las dejaron publicar en la misma revista. Y bueno, os presento 3 estudios en los cuales uno sí que participamos, nuestro grupo junto con Fundación ACE aquí en Barcelona, pues participamos en una de las réplicas y donde no se pudieron replicar los resultados, ¿no? Hay un ejemplo año pasado con también un tratamiento, el bexaroteno, en un modelo animal de enfermedad de Alzheimer, donde las réplicas que no pudieron replicar los hallazgos, pues por lo menos se publicaron, en aquel caso, en la revista Science, ¿no? Pero bueno, para que deciros que cada vez hay más esta tendencia de que las replicaciones pues también tienen mucho valor, porque muchas veces, pues bueno, en este caso, se considera que probablemente esto es un falso positivo, ¿no? Otros ejemplos que se han publicado también en revistas de mucho prestigio, en otros genes implicados en la enfermedad de Alzheimer, no entraré en los detalles, pero bueno, hay una mutación en un gen que se ha asociado a enfermedad de Alzheimer de inicio tardío, la pérdida de función de un gen implicado en el colesterol, como el APCA7, también se ha visto que puede incrementar el riesgo de enfermedad de Alzheimer y siempre con un riesgo bajo. Y por último, tal vez el más interesante, es un gen que se encuentra cerca de una proteína que es la que codifica para la proteína Tau. Se había visto que había un haplotipo aquí en concreto que se asociaba a un riesgo de enfermedad de Alzheimer y este es el estudio que ha dado conocimiento a que podría haber aquí un gen que también influye, confiere un riesgo de enfermedad de Alzheimer. La foto final, y esta la pongo cada año, la foto se va ampliando cada año, conocemos más genes, pero sí que es verdad que la gran mayoría de genes que se describen se encuentran en esta zona de aquí. Aquí esta gráfica es un poco compleja porque aquí sería el efecto y aquí sería la frecuencia alélica en la población y de manera que tenemos genes que se encuentran en esta zona de aquí con un efecto que son muy poco frecuentes pero que tienen un efecto muy fuerte en el desarrollo de la enfermedad. Si tienes una mutación en uno de estos genes, aunque es muy poco frecuente, seguro que tienes una enfermedad de Alzheimer. En cambio tenemos uno que ya era muy conocida, que era el gen de la APOE, que se conoce desde los años 90, que es el factor de riesgo genético más importante para la enfermedad de Alzheimer. Uno que se describió, que ya lo comentamos el año pasado, que era de TREM2, que está un poquito intermedio, es decir, que no es tan frecuente como la APOE, pero que tiene un efecto también, mucho más raro, pero también tiene un efecto bastante alto. Y luego toda una ristra de genes, que son los que he comentado ahora, que se engloban dentro de un saco, en las que son relativamente frecuentes, pero su efecto es muy pequeño, ¿no? Y cada vez hay más la idea de que existe una interacción probablemente de estos genes entre sí, con el ambiente, y que todo ello explica pues, la heredabilidad de la enfermedad de Alzheimer, que como sabéis es bastante alta.
Y al final dices, ¿y por qué tenemos que comentar los hallazgos de genética? O sea, ¿qué importancia tiene esto para la práctica clínica, ¿no? Pues bueno, ahora empieza a tener ya un impacto en la práctica clínica porque este año empiezan ya los primeros ensayos clínicos en los que tienen en cuenta factores de riesgo genético. Hasta ahora se consideraban que si tenías una mutación patogénica, como el gen de la APP o de la presenilina 1, pues tu riesgo es prácticamente del 100% y ya se habían empezado ensayos clínicos, pero este año empiezan ya ensayos clínicos en sujetos asintomáticos, cognitivamente sanos, pero que sabemos que tienen un riesgo muy elevado de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. En concreto, empieza un ensayo organizado es una iniciativa internacional que se llama la Alzheimer Prevention Initiative y liderada desde Estados Unidos, donde se van a incluir sujetos que tienen 2 copias del alelo 4 del gen de la APOE. Es decir, que estas personas que sabemos que tienen un riesgo muy elevado, pues van a empezar a entrar en ensayos clínicos, aunque se encuentren asintomáticos, porque sabemos que su riesgo de desarrollar síntomas es relativamente alto. Y bueno, básicamente hay 2 ensayos ya, uno con un anticuerpo y otro con un inhibidor de beta-secretasa. Beta-secretasa, para el que no conozcáis, es la enzima que genera el beta-amiloide, la primera que corta la proteína para generar el beta-amiloide por otra enzima que se llama gamma-secretasa. Es decir, que hay 2 estrategias basadas en prevención en función de tu estatus genético. Otra de las novedades importantes este último año es que se han revisado unos criterios diagnósticos, que son los criterios, fundamentalmente trabajamos con 2 criterios, unos los del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos y de la Asociación Americana de Alzheimer, y los otros era de un grupo que es un grupo internacional de trabajo, en las que bueno, hay mucha gente, incluso hay el doctor Molinuevo de aquí de Barcelona también está en este grupo, donde han revisado los criterios que ya tenían del año 2007. En estos nuevos criterios, la diferencia con los americanos es que la enfermedad de Alzheimer aquí no requiere la presencia de una demencia. Es decir, que puedes tener, si tú tienes un síndrome amnésico característico, bien caracterizado, con un test que sea específicamente sensible y específico para la enfermedad de Alzheimer, puedes hacer un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer aunque el sujeto no cumpla los criterios de demencia, siempre y cuando tengas alguna prueba biológica de que tienes la patología de la enfermedad de Alzheimer, es decir, que tienes las lesiones histológicas de enfermedad de Alzheimer. Y para ello proponen que pueden ser o bien con líquido cefalorraquídeo, en las que requieren, y esto es importante tenerlo en cuenta porque han sido muy restrictivos, porque requieren que tengas una disminución del beta-amiloide en líquido cefalorraquídeo y un aumento de la proteína tau, es decir, requieren que los 2 marcadores estén alterados. Además, puedes tener o bien líquido cefalorraquídeo, como he dicho, o puedes también un PET de amiloide positivo, o bien una mutación en los genes que sabemos que se asocian a la enfermedad de Alzheimer con una penetrancia completa, como son las mutaciones en la proteína precursora de amiloide o la presenilina 1 y 2. ¿De acuerdo? Es decir, que la novedad aquí es que requieren de biomarcadores y requieren de un síndrome amnésico característico de tipo hipocampal, ¿no? Que es lo que ha defendido pues, Bruno Dubois, que es el líder de este consorcio. Estos mismos criterios también proponen unos criterios para la enfermedad de Alzheimer preclínica, es decir, para las fases asintomáticas de la enfermedad de Alzheimer. Aquí hay una pequeña diferencia conceptual con el grupo americano. Los criterios americanos hablan de enfermedad de Alzheimer preclínica, mientras que este consorcio de trabajo lo que habla es de sujetos asintomáticos a riesgo para enfermedad de Alzheimer. Un poco con la idea de que no existe una certeza de que, aunque tengas biomarcadores positivos, vayas a desarrollar síntomas. Es decir, que todavía no hay estudios longitudinales a 20 o 30 años como para saber si estas personas van a acabar desarrollando síntomas o no. Los que este grupo de trabajo considera sintomáticos a riesgo se definen porque, lógicamente, no hayan síntomas ni haya un fenotipo clínico, pero que tengan un biomarcador positivo de enfermedad de Alzheimer, que puede ser o bien el líquido cefalorraquídeo o bien un PET de amiloide. Además, ellos, aparte del grupo de asintomáticos a riesgo, también proponen otro grupo que ellos sí que llaman presintomático, que por su nombre ya se intuye que son gente que prácticamente tenemos la certeza que si viven lo suficiente pues van a desarrollar síntomas en el 100% de los casos. Y para ello tienes que tener que no haya un fenotipo clínico, es decir, que no hayan síntomas, porque entonces ya entrarías en la categoría sintomática, pero que tengas o una mutación en los genes que hemos dicho de la proteína precursora de amiloide o presenilinas, y también se incluye, y esto hay que recordarlo, el síndrome de Down, es decir,
El síndrome de Down, como sabéis, la triplicación del cromosoma de la región del cromosoma 21 contiene un gen que causa Alzheimer, que es el gen de la proteína precursora de amiloide. Y es importante decir que realmente el síndrome de Down se considera un estado, según estos criterios, presintomático de enfermedad de Alzheimer. Y esto lo que ha llevado es un poco a, este sería el grupo americano donde, para que veáis las diferencias entre uno y otro, uno sería el grupo internacional y este sería el grupo americano que está liderado por Reisa Sperling en Boston, donde aquí la enfermedad de Alzheimer preclínica se divide en diferentes categorías en función de si tienes marcadores de amiloidosis o marcadores de neurodegeneración. De manera muy breve, este es un resumen de la actualización del estado de estos criterios que han publicado este año y básicamente estadio 0 sería que los biomarcadores son normales, estadio 1 serían marcadores de amiloidosis, estadio 2 amiloidosis y neurodegeneración, y aquí se incluyen o bien líquido o bien neuroimagen, y estadio 3 sería como el estadio 2, es decir, amiloidosis y neurodegeneración, pero que además hay un deterioro cognitivo sutil, y sutil englobaría lo que conocemos como quejas subjetivas de memoria, y que son los que tienen un riesgo, lógicamente, mucho más elevado a desarrollar deterioro cognitivo leve y demencia. Y por último, un grupo del que ahora comentaré, que cada vez se habla más, que es el grupo de SNAP. El grupo de SNAP significan las siglas Suspected Non-Amyloid Pathology, es decir, que hay algo anormal, marcadores de neurodegeneración, pero los marcadores de amiloidosis son normales. Esto es un cajón desastre que ahora veremos que está siendo muy estudiado y todavía es un término muy controvertido, pero que realmente muy interesante, ¿no? Para un poco poder saber a qué estos sujetos, que son sujetos controles cognitivamente sanos, qué representan desde el punto de vista biológico, ¿no? Respecto a la fisiopatología, una de las novedades conceptuales es un término que se ha acuñado para designar un fenómeno que sabemos que ocurría desde hacía mucho tiempo. Este es un estudio muy clásico de Braak. Braak, como sabéis, es el que definió los criterios el estadiaje neuropatológico de la enfermedad de Alzheimer, y él, después de mirar no 10, ni 20, ni 30, sino 2.000 cerebros, en esta serie de estudio tiene 2.600 cerebros, lo que ve es que esto sería un estadio o sea, casos en los que no tienen lesiones, es decir, cerebros que él examinaba y que no tenían ninguna lesión de Alzheimer, es decir, ningún ovillo neurofibrilar. Lo que se ve aquí es que a partir de los 70, como podéis ver, a partir de los 75 años prácticamente no queda nadie, es decir, que no hay nadie por encima de los 75 años de los que él ha examinado que no tenga las lesiones que conocemos características de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Esto pues generó muchas hipótesis, pues bueno, si realmente esto de que todo el mundo desarrollara Alzheimer si viviera suficiente, y quedó un poco, siempre estos estadios iniciales de Braak, de patología neurofibrilar, pues es un hallazgo muy habitual a partir de una determinada edad, pero que como por definición se detectan en cerebros en la persona que ya ha fallecido, pues lógicamente no se puede saber si esta persona, no hay manera de resucitarla y saber si hubiera desarrollado síntomas al cabo de 10 años, ¿no? Pues bien, para recoger esta observación que hacía años que se conocía, se ha desarrollado un término este último año que se llama PART, que se llama taupatía primaria relacionada con la edad. Es decir, sería un tipo de taupatía o un tipo de predisposición de que prácticamente todo el mundo con la edad acaba desarrollando lesiones patológicas en su lóbulo temporal, en esta región de aquí. Esto sería el córtex entorrinal y el hipocampo. Aquí podéis ver el hipocampo, es un corte coronal, y todo esto sería el córtex entorrinal. Y prácticamente significa todos estos sujetos que a partir de los 70 años, aunque estén sin síntomas, en su cerebro tienen estos depósitos de proteína tau. La definición, la novedad de este artículo es que recogen unos criterios para definir el concepto y la definición serían estadios muy iniciales, menor o igual a 4, que no tengan placas de amiloide, esto es importante, y que los síntomas estén ausentes o leves, es decir, los criterios ya dejan entrever que no es una cosa tan benigna, porque muchos de estos pacientes también tenían algunos síntomas, aunque los síntomas realmente eran leves, ¿no? Y esto es distinto de la enfermedad de Alzheimer, donde ves que los depósitos de proteína tau pues, bueno, son muy extensos y afectan a todo el córtex cerebral. Pues bien,
lo que proponen estos autores, y todavía es un poco especulativo, es que la edad nos llevaría a tener una taupatía primaria en el lóbulo temporal, y es una cosa de la cual es imposible escapar. Es decir, que a partir de una determinada todo el mundo lo tendría, y lo que proponen es que la presencia de amiloide, las placas de amiloide, lo que hacen de alguna manera es acelerar todo este proceso, de manera que la taupatía pasaría a propagarse por todo el córtex cerebral y sería lo que daría lugar a la expresión o al fenotipo clínico que conocemos como la enfermedad de Alzheimer. Eso realmente es una idea muy interesante, esta idea de acelerar, de que se acelera con la presencia de beta-amiloide, y realmente hay muchos estudios que sustentan esta hipótesis. Esto además encaja muy bien con lo que os he comentado antes con el grupo clínico, es decir, hasta ahora hemos estado hablando de muestras neuropatológicas, de pacientes que han fallecido, pero esto encaja muy bien con aquellos sujetos que os he comentado que no tienen marcadores de amiloidosis, pero que en cambio tienen marcadores de neurodegeneración. Es decir, que probablemente el correlato clínico de la taupatía primaria de la edad que vemos en series neuropatológicos sería el grupo de SNAP, que sería o de patofisiología no Alzheimer sospechada. La traducción aquí es complicada, que sabemos que ocurre entre hasta un cuarto de los sujetos mayores de 65 años, tienen una frecuencia de ApoE4 bajo, y ApoE4 se relaciona mucho con la amiloidosis cerebral, que normalmente no tienen síntomas o tienen síntomas un poquito más, síntomas leves, y que el curso sabemos que es más benigno que aquellos que tienen marcadores de amiloidosis presentes, anormales, ¿no? Yo creo que estos son dos conceptos que yo creo que os los tenéis que quedar en mente, porque cada vez se va a oír hablar más de ellos, ¿no? La pregunta inmediata es: ¿y por qué se nos acumula con la edad proteína tau en nuestro hipocampo o en nuestro córtex entorrinal, ¿no? Pues bueno, hay varias hipótesis. Una de ellas es que, y esto es un estudio también muy reciente, en la que demuestran que con la edad nuestra barrera hematoencefálica en la zona del hipocampo se deteriora. Es decir, que mientras que en el resto del cerebro la cosa parece que se aguanta, en el hipocampo se va deteriorando con unas técnicas de neuroimagen que ahora no entraremos, pero como podéis ver aquí, que a medida que progresan, y aquí curiosamente cogen un control de esclerosis múltiple que no se diferencia de los controles, pero sí que en el hipocampo parece que hay una ruptura o un deterioro precoz de la barrera hematoencefálica, y esto podría en parte a lo mejor correlacionar con el hecho de que esta zona sea más vulnerable. Otro concepto que también se ha puesto muy de moda es el tema del aclaramiento. Como sabéis, la barrera hematoencefálica pues juegan un papel crucial varias células, entre ellos los pies de los astrocitos. Los pies de los astrocitos pues sellan lo que son los vasos, y después, aparte de los capilares, pues hay los pericitos, que son unas células que básicamente también regulan de manera muy estrecha todo el paso de sustancias. Y se cree que los pericitos y los astrocitos pues pueden jugar un papel muy importante en la disminución del aclaramiento de agregados proteicos en la enfermedad de Alzheimer y en las enfermedades neurodegenerativas en general. Respecto a los biomarcadores, pues bueno, como cada año comentamos, hoy en día tenemos buenos biomarcadores para hacer un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Como sabéis, el PET de amiloide pues bueno, está aprobado en nuestro país, aunque en su uso muy restringido, para incrementar la certeza del diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, y muchos grupos utilizamos el líquido cefalorraquídeo también como apoyo al diagnóstico, aunque a diferencia del PET de amiloide, como no hay una gran industria detrás que tenga un interés especial, pues el líquido cefalorraquídeo todavía se hace a cargo del presupuesto de investigación de la mayoría de los hospitales, y no de la vía asistencial, como está ocurriendo ya en el PET de amiloide a nivel nacional, ¿no? Esto es un poco sorprendente, ¿no? Que una prueba mucho más cara consiga introducirse en el sistema sanitario, y en cambio el líquido, que da prácticamente la misma información, a pesar de que es algo más invasivo, pero que sin complicaciones, en cambio no esté reembolsado o financiado, al menos en la gran mayoría de centros. Bueno, estas dos pruebas miden la presencia de placas de amiloide a nivel cerebral, y sí que hemos visto muchos casos en los que, sobre todo cuando empiezas a hacer las dos técnicas a la vez, pues empiezas a ver que hay casos discordantes. Es decir, teóricamente lo que sabíamos es que cuando tienes placas de amiloide cerebral y por tanto PET de amiloide positivo, en líquido cefalorraquídeo este beta amiloide baja.
¿de acuerdo? Presumiblemente porque se queda secuestrado en las placas. Esta ha sido la hipótesis que no acaba de convencer a nadie, pero bueno, se sigue repitiendo hasta que por lo menos tengamos alguna explicación mejor, ¿no? Pero sí que sabemos que hay un grupo, y este es un estudio que compara las dos técnicas, aquí sería el PET de amiloide y aquí líquido cefalorraquídeo, y ve llega a la conclusión de que realmente hay un grupo de sujetos, y esto es una cosa que también tenemos experiencia nosotros, en que el PET de amiloide es negativo, pero en cambio el nivel de beta amiloide en líquido es bajo. Es decir, son casos discordantes que no acaba de cuadrar por qué realmente existe una disminución de beta-amiloide 42 en líquido. Y también lo que se da cuenta es que los casos discordantes aquí aparecen en azul, y lo que ves es que sobre todo estos casos discordantes aparecen sobre todo en las fases iniciales. Es decir, que a medida que la enfermedad avanza, aquí sería deterioro cognitivo ligero y aquí enfermedad de Alzheimer, se van reduciendo. Es decir, que probablemente lo que de alguna manera nos viene a decir es que es posible que a lo mejor el líquido sea un poquito más sensible y permita detectar antes cambios que todavía el PET de amiloide son más tardíos. Es decir, necesitas un amiloide más fibrilar, más compacto, para que pueda detectarse en el PET, mientras que el líquido puede detectar cambios un poquito más precoces. Este es otro estudio también muy interesante, publicado muy recientemente, en que demuestra que analiza qué pasa con los sujetos que tienen varias punciones lumbares y que el beta-amiloide va bajando. Es decir, qué factores predicen que a alguien le baje la cantidad de beta-amiloide en líquido cefalorraquídeo y por tanto asumir que se está depositando amiloide en su cerebro. Y básicamente la conclusión a la que llegan es que el factor principal es tener unos niveles más bajos en la exploración previa. Es decir, que aunque tengas niveles de beta-amiloide normales, pero si están cerca del punto de corte, estos son los sujetos que van a caer por debajo de la normalidad durante el seguimiento, ¿de acuerdo? Es decir, que de alguna manera lo que viene a decir es que probablemente la bajada del líquido cefalorraquídeo empieza muchos años antes y que a veces sujetos que nosotros lo consideramos que sale dentro de la normalidad, en realidad respecto a sus niveles de 4 o 5 años previos, en realidad ya están de bajada, ¿no? Otro de los aspectos que ha sido muy relevante este último año es el aspecto de la inflamación. Yo recuerdo, Julio, si me paso mucho me cortas, recuerdo que cuando acabé la residencia me pasaron un monográfico de una revista del Neurobiology of Aging, que era un monográfico sobre inflamación de Alzheimer en la enfermedad de Alzheimer, sobre inflamación en la enfermedad de Alzheimer, que eran como 60 artículos y empezabas a leer el primero y la interleuquina 12, el segundo interleuquina 6, y recuerdo que cerré y dije, espero que no tener que dedicarme nunca a la inflamación porque es un aspecto complejísimo, ¿no? Es una observación muy conocida ya desde hace más de un siglo que conocemos que la enfermedad de Alzheimer existe inflamación en su cerebro. Este es un artículo no tan antiguo pero que es muy clásico, donde se ve que hay una placa de amiloide y unos astrocitos reactivos que se encuentran alrededor de la placa y que algunos de ellos incluso fagocitan y intentan aclarar el beta-amiloide. Pues bien, este último año, este es un artículo propio que está a punto de salir ahora en prensa, en la que hemos mirado un marcador inflamatorio en líquido cefalorraquídeo, que es un marcador que se llama IKL40, que es un marcador que es conocido en el mundo de la esclerosis múltiple, y precisamente en el grupo de Martín Toré y Manuel Cumabella, aquí en el Hospital de Vallebrón, pues lo han mirado, han estudiado o caracterizado mucho en la esclerosis múltiple, y nosotros lo utilizamos como marcador en sujetos cognitivamente sanos, y vimos que básicamente este marcador estaba incrementado en los sujetos con enfermedad de Alzheimer preclínica. Es decir, que de alguna manera lo que nos viene a decir es que la inflamación es un proceso muy precoz en la enfermedad de Alzheimer, antes de que empiecen los síntomas, y ahora ha habido un boom enorme de industria farmacéutica que realmente va a buscar, va a revalorar el tema de la inflamación en la enfermedad de Alzheimer, pero no con los antiinflamatorios clásicos, ibuprofeno, como se hizo hace unos años, sino que realmente con moléculas mucho más potentes, y que desde luego lo que seguro que vamos a ver son ensayos clínicos con antiinflamatorios, pero bueno, tipo Etanercept, realmente mucho más potentes y mucho más sofisticados que lo que entendemos como antiinflamatorios clásicos, ¿no? Pero bueno, nuestro estudio demuestra que realmente es un fenómeno muy precoz y detectable en la enfermedad de Alzheimer preclínica. Esto también encaja con otro artículo que hemos publicado este último año, en la que vemos una cosa que ya había sido publicado pero que no ha acabado de calar todavía, que es que
En las fases preclínicas de la enfermedad de Alzheimer, aunque parezca contraintuitivo, existe un engrosamiento cortical. Es decir, que probablemente lo que estamos viendo en este engrosamiento cortical antes de que haya atrofia refleja también un cierto grado de inflamación. Y que esto, como es bastante contraintuitivo, el hecho de que tu córtex cerebral se engrose antes de atrofiarse, bueno, es una idea que hay varios modelos animales y cada vez más ya se ha replicado en varios estudios, pero que nosotros encontramos en este estudio que se realizó en el estudio con muestras no propias, sino con el estudio ADNI, que como sabéis es un estudio de biomarcadores americanos que tienen los datos libres y que cualquiera se los puede bajar y analizarlos para hacer sus estudios. Otro marcador inflamatorio, para que veáis que la inflamación es un tema en auge en la enfermedad de Alzheimer. Este es un marcador que se llama TREM2, que es un marcador soluble que también puede detectarse en plasma y en líquido cefalorraquídeo, y que en este estudio que se ha realizado en Alemania pues demuestran que se puede detectar en líquido cefalorraquídeo y que en este caso parece que está un poco disminuido, aunque como veis hay un gran solapamiento en la enfermedad de Alzheimer y en demencia frontotemporal. Sin embargo, aquí en plasma, y esto sí que probablemente estamos diferente de casos de casos de migraña o otras enfermedades, realmente hemos visto poca cosa en marcadores de inflamación sistémico. Es decir, que la inflamación primaria que se ve en la enfermedad de Alzheimer necesitas detectarla dentro de líquido cefalorraquídeo o con otras técnicas porque no vemos demasiado cambio en los compartimentos periféricos. Este es un estudio también muy novedoso, que cambiando de tercios, que hace referencia a la demencia frontotemporal y fundamentalmente para daros la idea, la pincelada de la idea principal, lo que demuestra es que sigue un poco los pasos que hemos observado en la enfermedad de Alzheimer. Es decir, que los cambios en el cerebro empiezan muchos años antes de que lo hagan los síntomas. En este se han incluido sujetos con demencia frontotemporal con defectos genéticos y básicamente miran diversos cambios en la estructura cerebral y básicamente lo que podéis ver aquí es que ya 15 años antes del diagnóstico se pueden ya detectar cambios cerebrales en la demencia frontotemporal. Y esto, bueno, quien habéis visitado pacientes con demencia frontotemporal, pues es bastante habitual ver que 10 años antes del diagnóstico se empiezan ya a detectar cambios que a veces son muy difíciles de interpretar por la familia, cambios conductuales, reacciones o emocionales que se atribuyen al estrés, a la depresión, a la jubilación y que finalmente cuando van progresando pues se hace evidente el diagnóstico de demencia frontotemporal. El año pasado recordaréis que hablamos del PET de tau, realmente hasta ahora hemos hablado del PET de amiloide, pero en realidad el PET de amiloide ya está pasado de moda. O sea, en los congresos la gente lo que le interesa y lo que se habla es del PET para detectar el depósito de tau en el cerebro. El año pasado hablamos de este primer trazador de unos japoneses, que era un trazador que se llama 5105, que podía detectar en el lóbulo temporal pues, unos depósitos de proteína tau en las zonas que sabemos que se acumula en la enfermedad de Alzheimer. Como veis, las imágenes no son muy convincentes, cuando miran visualmente no parece que sean muy llamativas. Pues bueno, este último año ha seguido avanzando el campo, los japoneses han desarrollado unos trazadores mucho mejores y estos pues, realmente ya son más convincentes. Cuando uno los mira, ve los controles, pacientes con deterioro cognitivo ligero y un paciente con enfermedad de Alzheimer y vemos que realmente en zonas que sabemos que hay mucho acúmulo de proteína tau, como el lóbulo temporal medial, pues vemos que realmente la señal es muy llamativa. Es decir, que aún son herramientas que son de investigación, pero van a seguir un poco los pasos del PET de amiloide para ver si pueden incorporarse en la práctica clínica. La carrera a nivel mundial está entre los japoneses que han desarrollado estos trazadores y el otro trazador es un trazador que se llama T807, desarrollado por la compañía Lilly, que como sabéis también tiene trazadores de amiloide y que tienen un compuesto que es muy potente también y que permite detectar, aquí podéis ver un paciente, diferentes sujetos con diferentes grados de amiloidosis, con el trazador de Lilly para medir, para medir beta-amiloide y con el trazador de tau, y podéis ver que se comportan de manera distinta, es decir, mientras que la amiloidosis es mucho más cortical, la proteína tau pues, se deposita más a nivel del córtex temporal medial y de la zona medial del lóbulo temporal, ¿no? Es decir, que un poco lo que ya sabemos de los estudios neuropatológicos. Hasta ahora no se sabe bien cuál será su papel en la práctica clínica.
Pero lo que sin duda es que además de la enfermedad de Alzheimer, lo que hay mucho interés es en la demencia frontotemporal, porque como sabéis, el depósito primario principal, en más o menos el 50% de los casos, es debido a depósitos de proteína tau, y este es uno de los pocos casos que he encontrado publicado, aunque en los congresos pues, se enseñan muchas imágenes, sobre todo de parálisis supranuclear progresiva o de demencia frontotemporal con trazadores de tau, y bueno, aquí básicamente lo que se ve es que sí, que hay un depósito de tau en los ganglios basales y en algunas regiones corticales compatibles con lo que esperaríamos en un síndrome córtico basal. Y por último, para acabar, dos pinceladas de tratamiento. Yo creo que a nivel de biomarcadores el campo de las demencias ha avanzado muchísimo. Hoy en día puedes detectar y puedes diagnosticar la enfermedad de Alzheimer en personas que hacen prácticamente una vida normal, pero el gran capítulo pendiente es buscar realmente un tratamiento eficaz, ¿no? Y este año también ha habido bastantes novedades. Uno que todavía no se ha publicado, pero se presentó el año pasado en el Congreso Internacional de Alzheimer en Copenhague, sobre un anticuerpo monoclonal. Como sabéis, hoy en día la enfermedad de Alzheimer está totalmente polarizada en dos estrategias, una o anticuerpos contra beta-amiloide o inhibidores de beta-secretasa, que es la enzima que hemos dicho que corta y que genera el beta-amiloide. Pues bien, este es un anticuerpo monoclonal que se presentó en Copenhague y que reconoce la forma soluble y agregada, y se había probado en pacientes con enfermedad de Alzheimer leve o moderada, y el resultado fue eminentemente negativo, pero en un análisis planificado en un subgrupo de pacientes con enfermedad de Alzheimer leve parecía que había una respuesta un poco mejor en aquellos que tomaban el fármaco respecto a los placebos. Esto no despertó gran entusiasmo porque el estudio se consideró eminentemente negativo y además no mostraban datos de biomarcadores. Lo que sí que realmente ha sido la noticia, y quien haya leído la prensa, pues esto salió, fue una locura en el último congreso de Alzheimer y Parkinson que tuvo lugar en Niza, fue los resultados de un estudio de fase 1, de un estudio que se llama estudio PRIME, de un anticuerpo que también contra beta-amiloide que se llama aducanumab. Cuesta un poco de pronunciar, lo he tenido que pronunciar varias veces porque como los anticuerpos se implementen tendremos que realmente memorizar los nombres, no es nada fácil. Para que os deis una idea de la atención que despertó en el Palacio de Congresos, cuando sabían que se iban a presentar estos resultados, la compañía, que es Biogen, ya había dicho que tenía resultados prometedores, y en aquel momento habían agentes de bolsa dentro de la sala de congresos que estaban enviando mensajes a Wall Street para, en función de lo que dijera el ponente, comprar más o menos acciones de la compañía. Porque sabían que iba a ser algo importante, porque la compañía ya lo había dicho en una rueda de prensa unos meses antes, pero que presentaría los resultados justo ese día. Pues bien, muchos han catalogado de que dicen que es la mejor noticia en un ensayo clínico en los últimos 20 años, a pesar de que hay que tener en cuenta que es un estudio de fase 1, un fase 1B. Se trata de un anticuerpo contra la región N-terminal de A-beta, en esto tampoco no es nada que lo diferencie mucho de los anteriores, y incluyeron 166 pacientes con enfermedad de Alzheimer leve o prodrómica, y esto es un estudio, es un interim análisis, o sea, el estudio todavía continúa y acabará en mayo del 2016. Tenía grupos paralelos con tres dosis diferentes, 3, 6 y 10 miligramos kilo, y los resultados, la importancia de la rueda de prensa y de los resultados y el revuelo que ha causado es que por primera vez hay una cierta señal de mejoría cognitiva y una mejoría también en los biomarcadores. Es decir, hasta ahora habían habido algunos estudios que eran negativos, pero los biomarcadores mejoraban, o había una mejoría cognitiva leve, pero que los biomarcadores no reflejaban ningún cambio. Pero este es el primer ensayo en que las dos cosas van en paralelo, es decir, hay mejoría cognitiva y además mejoran los biomarcadores. En concreto, lo que demostraron es que la carga de amiloide mejoraba a 6 y a 12 meses. Este es un ejemplo, la única imagen que tenemos del ensayo. Este sería un paciente al principio del estudio y después, a los 12 meses, un año más tarde, pues el PET de amiloide pues, mostraba menor carga de amiloide, lo cual lo que quiere decir seguro es que por lo menos el anticuerpo hace aquello que debería hacer, que es eliminar el amiloide del cerebro, que es para que lo damos. Y además habían diferencias, no solo en el test del Mini-Mental, del Mini-Mental test, que como sabéis es muy utilizado, pero que su valor en ensayos clínicos es muy limitado, pero sí en otro test que es el CDR, que es uno de los tests que se considera que mejor refleja la progresión clínica. Y además el efecto era dosis dependiente.
Es decir, que a mayor dosis, mayor efecto, lo cual parecía que todo encajara, a pesar de que es un estudio de fase 1, todo parece que encajaba con que había una respuesta bastante prometedora. Una de las preguntas que se hizo, y en estos tipos de ensayos sabemos que hay una complicación de los estudios con inmunización en enfermedad de Alzheimer, que son el ARIA, que son, o sea, las anormalidades en las neuroimagen relacionadas con el amiloide, y que básicamente hay de dos tipos, o edema cerebral o microhemorragias. Se sabe que estas dos son fenómenos que se observan en pacientes que reciben inmunización contra beta-amiloide. Aquí tenéis un ejemplo. Estas imágenes no son del ensayo, porque no tenemos imágenes del ensayo, obviamente, porque el ensayo no se ha acabado, pero esto sería una imagen de edema cerebral, y aquí tendríais con las secuencias de hemosiderina, pues vemos que también hay unas microhemorragias, y esto se sabe que ocurre en los ensayos con enfermedad de Alzheimer tratados con anticuerpos. Aquí tenéis otros casos en los que son mucho menores, son menos llamativas, pero bueno, es una cosa conocida. En el ensayo lo que vimos es que sí que habían áreas, es decir, habían edema cerebral y microhemorragias en el grupo de estudio, y como podéis ver, pues bueno, el número de casos que se detectaban en las resonancias pues era proporcional a la dosis, es decir, a mayor dosis de anticuerpo, mayor probabilidad de que desarrollaras o una microhemorragia o edema cerebral. Lo que es cierto es que la mayoría, y esto concuerda bien con ensayos previos, 2/3 de estas complicaciones son asintomáticas, es decir, se detectan únicamente porque el paciente se hace resonancias seriadas y se detectan de manera casual en la resonancia, pero hay 1/3 de los pacientes que tienen cefaleas leves o moderadas, pueden tener síntomas visuales o confusión. Y la mayoría de todos estos casos se resuelven espontáneamente, o bien reduciendo la dosis, o bien suspendiendo una de las dosis. Es decir, que no parece ser una complicación excesivamente grave en estos ensayos, y que probablemente era una cosa que ya se conocía previamente, y se acepta que hasta cierto punto un cierto grado de edema cerebral puede ser incluso beneficioso, porque refleja que de alguna manera el tratamiento está funcionando. Bueno, ¿cómo está este ensayo? Pues este ensayo he dicho que acaba en el mayo del 2016, pero debido a estos resultados la FDA y la Agencia Europea ha permitido directamente pasar a la fase 3, es decir, que pasaran a una fase de 3, que es un estudio de registro, lo cual quiere decir que si el ensayo sale positivo, en el 2018, si todo saliera bien, podríamos tener el primer anticuerpo antiamiloide en la enfermedad de Alzheimer. Como sabéis, todo esto es especular, porque un ensayo se puede caer el día que uno aprueba el fármaco a nivel nacional, puede aparecer un síndrome de QT largo y se cae todo, el estudio se cae y el fármaco se retira. Es decir que, pero sí que es verdad que por primera vez tenemos, al final resúmenes, tenemos un anticuerpo en las que modifica los biomarcadores y produce beneficio clínico dosis dependiente en enfermedad de Alzheimer. Y bueno, y por último, simplemente para acabar, deciros que además este estudio es en personas sintomáticas, pero que también hay una serie de ensayos de prevención en pacientes, en sujetos sin síntomas, y aquí os pondré algunos que tienen un defecto genético y por lo tanto tienen un riesgo muy alto de desarrollar síntomas, pero también en gente que no tienen estos defectos genéticos. También se están haciendo diversos estudios de prevención, sujetos cognitivamente sanos, pero que tienen o bien biomarcadores positivos o bien tienen 2 alelos del APOE4, por lo tanto un riesgo muy elevado. Y con esto acabar, simplemente, esto es una curiosidad, es un estudio que salió el año pasado, donde demuestra que si a los ratones viejos les inyectas sangre les haces una transfusión de ratones jóvenes, realmente mejoran cognitivamente. Es decir, que a lo mejor, bueno, al final, quien ha visto Crepúsculo o Vampiros, pues bueno, tendrá razón de que al final sería un tratamiento, sería mucho más fácil y simplemente hay algo en la sangre de la gente joven que hace mejorar. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias. Antes de irnos, si queréis hacerle alguna pregunta. Albert, Torcano. Lo que has dicho de la herencia, al final, cuando te pregunta la paciente, tu madre tiene 75 años, un Alzheimer, ¿es hereditario? A ver, yo pienso que es hereditario. Es decir, la respuesta yo creo que tiene que ser no. Es decir, en un caso de enfermedad común, cuando estás hablando de prevalencias de a veces del 30 o del 50% en la población de esa edad,
hablar de hereditario, yo pienso que es mejor decirle al paciente que no es hereditario. Ahora bien, decirles, yo a veces les explico que, bueno, como todas las enfermedades complejas, es decir, algo hay en la familia, igual como uno tiene diabetes o uno tiene hipertensión, pues sabemos que son enfermedades complejas, que por el hecho de que tener un familiar, eso no implica que la persona lo vaya a tener, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay casos y casos, ¿no? Hay casos, probablemente, si estás delante de una persona que ha tenido enfermedad de los 55 años, pues probablemente nosotros le decimos que en estos momentos lo que es claro es que no hay un test genético que se pueda hacer a los hijos. Esto sí que es cierto, que lo informamos para evitar, bueno, que vayan a centros o que vayan a sitios donde puedan ofrecerles a veces algunos test que no están indicados en la práctica clínica porque son factores de riesgo. Pero les decimos que si tienen interés, lo mejor que pueden hacer es incluirse, si realmente están preocupados, incluirse en alguno de los estudios de investigación de biomarcadores, porque precisamente en los estudios de prevención están a la vuelta de la esquina. Entonces, al final, Alberto, todos vamos a hacer una tauopatía. Es como las arrugas de la edad. Sí, sí. O sea, que lo que depende es que tengamos el extra del amiloide, ¿no? Sí, o sea, es decir, la taupatía relacionada con la edad parece ser que es una cosa que a partir de los 70 años es muy difícil escapar, pero eso no quiere decir que se vayan a tener síntomas. Pero probablemente quiere decir que si sobre esta base aparecen otros elementos que puedan acelerar este proceso, esto va a dar lugar a síntomas y a otros. ¿Y en qué se diferencia esta tauopatía de otras tauopatías patológicas? No, a ver, la taupatía. Depende que si tú acumulas tau, ¿no? Porque en algunas veces haces otro fenotipo y no. Sí. Y no me refiero, porque haces otras demencias o una corticobasal, o sea. Decir, sí, ¿de qué depende? ahí lo que sí que se ha demostrado es que el tipo de, o sea, el depósito de tau, como sabes, es muy frecuente y se ven diversas enfermedades, pero la composición bioquímica de las diferentes taupatías no es la misma. Distinta, ¿no? Por ejemplo, en la enfermedad, la demencia con cuerpos de PIC, pues se sabe que es de 3 repeticiones, en la PSP o corticobasal es de 4 repeticiones, y hay toda esta idea de que el tipo de cepa de tau que tú tengas es la que va a predominar que se distribuya de una manera o de otra, ¿no? Por ejemplo, la demencia con cuerpos argirógelos, por gránulos argirógelos, por ejemplo, es una taupatía, pero que progresa muy lentamente y se cree que es por modificaciones químicas de la tau en este tipo de taupatía. Y si este tratamiento funcionara, ¿qué habría que ponérselo una vez? Porque claro, teóricamente con una vez ya quitas el amiloide. O sea, que si por ejemplo, porque lo quitas, ¿no? Parece. Sí, lo que pasa es que no son dosis únicas, son dosis repetidas. Tú estás en riesgo. Imaginemos que este anticuerpo funciona, ¿no? Te pasan por el hospital de día, te pones el anticuerpo y ya está. Sí. Una vez esto va a ser patológico, sí. o va a ser cada 3 meses o sea, el futuro pasará por mirarte la enfermedad de Alzheimer por un tema, pasará a ser como mirarse el colesterol, en el sentido de que a partir de una edad de riesgo, que será antes o después en función de si tienes historia familiar o no, o tu perfil genético, tendrás que hacerte pruebas de screening cada ciertos, igual que te haces una colonoscopia cada 5 años, si tienes factores de riesgo, pues tendrás que hacerte probablemente un PET de amiloide o una punción lumbar cada 5 años si entras en una fase de riesgo. Y si se detecta progresión o anormalidad de estos biomarcadores, probablemente entrarás dentro de un estudio o de un tratamiento antiamiloide o anti lo que sea, periódicamente. No monofásico, periódicamente. No, periódicamente, porque los ensayos requieren inyecciones. La pregunta clave es qué sistema sanitario puede soportar esto para una población. Probablemente habrán que hacer hospitales específicos únicamente con para tratar a toda esta gente, porque el target de la población, la diana de población es muy grande y las intervenciones por ahora son caras. O sea, tanto un anticuerpo como un PET de amiloide como una punción lumbar son muy costosas y habrá que ver cómo se puede financiar esto. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos por aguantar, a los ponentes por las excelentes charlas que a mí personalmente me han gustado este año más que los 2 anteriores. Yo creo que ha habido muchas más novedades, no porque los ponentes lo hayan hecho mejor, sino porque yo creo que este año todos hemos presentado cosas como más interesantes, ¿no? Y nada, que esperamos que os haya gustado y veros al año que viene. Así que nada, muchas gracias.